es que mucha gente se pregunta si estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema que yo quería conversar con el Padre Justo. Se habla mucho de refugios que hay que hacer, del famoso aviso, ¿no? De que vendría a todos. Bueno, y queríamos hablar con el Padre Justo. Yo quería preguntarle a él, a su vez, porque es sacerdote, porque es más grande que yo en edad, entonces, y porque aparte está bastante más en tema que yo con este tema, es cómo ve él todo esto, qué se viene diciendo, cómo ve esta percepción de algunos, si hay seriedad o no en algunas personas que hablan sobre el tema, y a su vez si tiene sentido o no, y qué frutos puede sacar. ¿Qué le parece, padre? ¿Cómo? A ver, primera pregunta, así como si fuera un periodista que pregunta a un entrevistado. ¿Estamos en el fin de los tiempos, sí o no, padre? Jueguese. Bueno. No, estamos, sí, en el fin, en los últimos tiempos, pero no sabemos cuánto estamos de lejos de la venida del Señor. ¿Que el Señor va a volver? Sí, esa tensión escatológica, o escatológica, como decía el padre Castellani, se ha perdido. Eso es algo muy importante, recuperarlo. Ahora, en esto después hay una melange, una mezcla de cosas. Entonces, la pregunta sí es esta: ¿estamos en los últimos tiempos antes de la venida del Señor? ¿O se entiende esto por tiempos de una gran purificación que anteceden al tiempo mesiánico profetizado, que es un tiempo de paz, un tiempo donde ya Satanás haya sido quitado, nos quedemos nosotros con nuestra concupiscencia encima, pero después de purificados, con la lección de la purificación? Yo creo que quizás sea esto. Pero en todo esto lo cierto es que superabundan quienes hablan, dicen profetizar y escriben sobre el tema. Ahora, ¿por qué tanto ahora? Esa es la pregunta que yo me haría, ¿no? Uh-huh. Sin pretensiones, por supuesto, de agotar el tema y sin buscar una casuística, pero hay algunos puntos, ¿no? Primero, yo creo que en todo esto hay una curiosidad morbosa, que es la curiosidad morbosa de siempre. Y en esa cae la mayoría. La otra cosa es algo que se comprende muy bien, sobre todo en este tiempo, ¿no? De aislamiento, de confinamiento, de todo, que es la angustia por el futuro. Y esto, la angustia por el futuro, cuando las personas están muy angustiadas, es porque indica una falta de fe y una falta de esperanza, de esas dos virtudes, ¿no? Entonces se quiere saber, se quiere conocer fechas. Por eso estos libros que vos estás comentando tienen cabida, la gente los busca, porque buscan fechas, buscan signos, y así como se va a un adivino, si la persona no está en estas cosas y es creyente, recurre a estos profetas, a estos videntes, que hay para todos los gustos, y la gran mayoría son falsos. Como en tiempos de Elías, por un verdadero profeta había 450 falsos. Este es el tiempo, sobre todo también. En los últimos tiempos tienen ciertas características, y una de las características es el tiempo de los falsos profetas, de los falsos maestros, que son agentes del demonio, que los utiliza para sembrar confusión y desviar del camino de salvación. Uh-huh. Entonces, esa es otra de las cosas. Otra de las cosas que se me ocurre que también está pasando es el de una fe incipiente, el que se busca lo extraordinario. Lo extraordinario fascina, porque es ahí como por ahí muchos se enganchan, ¿no? Lo extraordinario. Y luego está aquello que escribe San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? En su segunda carta, en el segundo capítulo, cuando habla a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, dice él, ¿no? Y dice, pero primero tiene que llegar la apostasía, uh-huh, y manifestarse el hombre de la impiedad, que así lo llama al anticristo, o hijo de la perdición. El que se enfrenta a Dios, a todo lo que es de Dios, o todo lo que es objeto de culto, hasta que él mismo se instala en el templo, y se proclama el mismo Dios, ¿no? Y dice algo más, y esto es lo que me parece a mí que también está ocurriendo, que este misterio de la iniquidad está en acción. Por eso yo creo que hay cosas que uno puede decir, sí estamos en un final de los tiempos. ¿Por qué? Porque por un lado, evidentemente, hay una gran apostasía, y por otro lado estamos viendo que el misterio de la iniquidad, que es el que se opone al misterio de la encarnación, va creciendo, está en acto, pero además está tomando un volumen enorme. Y ahí viene lo del catejón famoso que muchos hablan, ¿no?
que es un catejón, alguien y algo al mismo tiempo. Dice, apenas se quite este catejón, este que está en medio obstaculizando la manifestación de este hombre de iniquidad, de este anticristo. El obstáculo, sí. Este obstáculo, apenas se quite, el que lo retiene se manifestará, este hombre, este impío, ¿no? Y que al final, cuando ese momento que se manifiesta, que tienen todo, que la serpiente se muerde la cola, que se ha cerrado el círculo del mal, el Señor, con el soplo, el aliento de su boca, lo va a aniquilar. Y ahí está la venida del Señor. Entonces, hay cosas que, a ver, ¿qué nos hace, qué hace a mí, por lo menos, que me hace pensar que sí estamos al final de un tiempo, un recorrido, que será el último, no lo sé, que vendrá el último anticristo, no lo sé, porque también está aquello que decía Newman, ¿no? El cardenal Newman, el santo cardenal Newman, que hablaba de el tipo y el antitipo. Es decir, todos los anticristos que han sido tipos, el primero Nerón, hasta que llegue el antitipo. Llegará el que vendrá ahora, que se manifestará. Estamos cerca de eso, parecería que sí, porque un signo es la apostasía, eso ya lo tenemos. El otro signo es este misterio de iniquidad que va en aumento. El otro signo es la persecución de los cristianos, que siempre la hubo, sí, claro, pero que cada vez está extendiéndose más. Y otro también es la iluminación de Israel. Fíjate que hay un fenómeno nuevo, o relativamente nuevo, que son los judíos mesiánicos. Bueno, por empezar, muchos judíos que son católicos directamente, que han dado el paso último, ¿no? Pero otros que se han quedado un poco en el medio y que son judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, y ahí hay de todo también, porque están los trinitarios y los que no son trinitarios. Pero es algo que era impensable hace 2 generaciones atrás, yo creo. Era absolutamente impensable, son cientos de miles. Entonces, estos son signos, además el enfriamiento de la caridad. Y la otra cosa es lo que le llamaba la atención a Pablo VI, ¿no? En una charla que él tiene con Jean Guiton, y Jean Guiton la comenta, cuando dice, a propósito en San Lucas, cuando dice el Señor, cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará aún la fe en la tierra. Y decía él, el Papa Pablo VI decía que él releía a veces este Evangelio al final de los tiempos y que constataba que emergen en estos momentos algunos signos de este fin. Y decía él, cuando considero al mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Mira quién lo dice, ¿eh? Sí, Pablo VI. Pablo VI, que se lo acusa de modernismo, ¿no? Y dice, puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Y esto lo dijo al final de su pontificado casi, porque él murió en el 78, lo dijo en el 77. Es decir, estos signos están. Y bueno, y después, quizás yo estoy alargando mucho la charla y vos querías meter algo, pero digo, después hay otro fenómeno de por qué está ocurriendo todo esto, volviendo al tema, al principio. Hay falta de discernimiento, pero sobre todo por parte de quienes deberían tenerlo. Claro. Se dan por ahí imprimatur que no deberían darse, y a veces se los dan, además, con tal suerte para el falso vidente que se lo dan mal, pero para su beneficio, porque es un imprimatur que no es para un determinado libro, sino que parece que es genérico, entonces lo usa el mismo para otro lado. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver. Porque esto me ha pasado. Sí. Me ha pasado en una discusión con uno que también lo ven como un gran experto, no sé en qué, doctor no sé en qué, que analiza no sé cuántas cosas, y me estaba hablando de una falsa vidente que él defendía y que yo decía que era falsa, y entonces me dice, bueno, ¿usted cómo explica que sabe cosas de las personas, sabe cosas del futuro? Y ahí está, están confundiendo clarividencia con el don de profecía. Es decir, la clarividencia no viene de Dios.
Menos mal que tenemos la Sagrada Escritura que está viene en nuestro auxilio. Exactamente. Hay que leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 16, por eso me acuerdo, 16, 16 siguientes, cuando cuenta San Lucas que iban a un lugar de oración y le sale al encuentro a Pablo, a él y a todos, una esclava joven poseída de un espíritu de adivinación. ¿Y qué decía? Decía cosas magníficas. Porque no iba diciendo, no, decía, estos hombres son siervos de Dios, del Altísimo, y los están anunciando un camino de salvación. Pero harto ya Pablo, ¿qué hace? Le exorciza. Te ordeno en nombre de Jesucristo que salga de ella, le dice el espíritu de adivinación. En ese momento fue exorcizada. Eso no se tiene en cuenta. Porque una persona diga, o que diga que tiene estigma, los estigmas también los puede producir el demonio. Entonces, es esto. Ahora, la realidad es que yo creo, sí, estamos en estos últimos tiempos, en el sentido de que hay un mundo que se acaba, que muere, que finaliza. Y los signos están presentes, ¿no? Es como decía, esos signos precursores que son la gran apostasía, que es el enfriamiento a la caridad, que es esta incipiente iluminación de Israel, que son las persecuciones de los cristianos en algunos lugares, atención, que es muy cruenta, y este tiempo anticrístico, porque es anticrístico, en que el misterio de la iniquidad está en la cúspide. Y si cada época se personalizó en un determinado personaje que fue anticristo como tipo, ¿no? De ese momento, como sabemos, Nerón, incluso se le aplica el 666 a Nerón, luego hubo a lo largo de la historia, ahora aparecerá el último. No sabemos si es ahora, no sabemos cuánto tardará, pero que sí estamos. Padre, cuando uno escucha todas estas cosas, porque uno se pone al lado de un simple bautizado, ¿no? Una persona que, bueno, que no conoce todas estas cosas, que muchos están incluso desayunando con esto. A algunos les gustará lo que estamos diciendo, a otros no les gustará demasiado, pero a algunos les puede llegar a venir como una especie de miedo, decir, bueno, yo me voy así como decía una vez, creo que fue una actriz de aquí de Argentina, hace muchos años, si viene el comunismo, yo me voy a la estancia, como diciendo, yo me voy al campo, a mí no me... Claro. Entonces, bueno, si viene el fin de los tiempos, si viene el aviso, yo me voy al campo, me voy a mi búnker y listo. Eso a mí me repugna, o sea, me parece que es justamente lo contrario de la vida cristiana, o sea, es como si David hubiese dicho, viene de Goliat y sale corriendo, y se saca la armadura para salir corriendo, no para ir a pelear contra Goliat, ¿no? Entonces, no, Jesús dice, levantad, cuando escuchéis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque está pronta. Alegraos. Maranatá, ven, Señor, de una vez por todas, por favor, si esto no dura para siempre. Como dice un sacerdote amigo, cuanto peor, mejor. ¿Qué hacen porque estamos acercando. Me voy al ¿qué hago? No, lo que hay que hacer es apresurar la conversión, es decir, concentrarse en la conversión. No hay cosa menos egoísta en el mundo que querer ser santo, porque santo no es uno para uno, sino para los demás. Entonces, eso es lo que nos lleva. La respuesta correcta es hacer lo que la Virgen pide. Penitencia, sacrificio, oración, vida sacramental, sean buenos. Ya está. Es decir, no hay otra cosa. Y quedarse tranquilo, absolutamente tranquilo. Porque si nosotros estamos consagrados a Dios, consagrados a la Virgen, que no tenemos nada que temer, absolutamente nada. Y además nos va a dar la fuerza para resistir. Además, por otro lado, en la confianza que tenemos que tener, es que a medida que las cosas se pongan más oscuras, Dios nos dará más gracias. Claro, eso seguro. Eso está seguro. Es como uno dice, bueno, yo ahora si me voy al martirio me muero, yo me muero antes del miedo. Pero en momentos, si yo tengo que ir al martirio, Dios me dará la gracia para el martirio. Así que me quedo muy tranquilo, muy tranquilo. Solamente ocupado de hacer lo que Dios me pide que haga. Punto.